Saludos a todos. Comenzamos con la lección 3 sobre mitos y realidades en cálculos hidráulicos para rociados automáticos y nos quedamos en el análisis de la clase anterior donde habíamos visto cómo este sistema estaba generando pérdidas de caudal de aproximadamente 35%, más del 30%, lo que se llama ineficiencias con respecto al caudal teórico que quisiéramos que desarrolle el sistema, que es 225 únicamente, ¿sí? Sin contar las mangueras. La fórmula detrás de eso es el que hemos tratado en la clase anterior, pero no la hemos presentado, es esta fórmula, ¿no? El caudal a través de un ramal menos exigente se puede calcular conociendo el caudal de descarga y presión especificada por otro ramal más exigente. El análisis se realiza en el punto de balanceo hidráulico, es decir, en el punto en que ambos requerimientos, que son distintos, convergen y se toma como valor de análisis el ramal que exige mayor presión, que es el que va a mandar sobre el que exige menor presión. El cálculo del caudal descargado a cualquier presión puede ser terminado con la siguiente fórmula. Esta se deriva del QK raíz de P o el Q 29.7 veces el diámetro al cuadrado por la raíz de P, que algunos de ustedes conocen. Es el cálculo que pasa a través de un orificio. Y básicamente es que la relación de caudales siempre es constante con respecto a la relación de presiones dado un orificio, dado un factor K o dado un diámetro de orificio. En este caso, lo que tenemos que hacer es despejar Q1 pasa Q2 al otro lado y tenemos que el cociente de la presión mayor, vamos a suponer que Q1 es la presión, el caudal mayor que yo quiero calcular, es igual al caudal menor que ha pasado como numerador al otro lado, por el coeficiente de la presión mayor sobre la presión menor. ¿Sí? Vamos a ver unos ejercicios para que se entienda. ¿Ok? Acá tenemos 3 ejercicios. Un rociador descarga 28 galones por minuto a 25 psi. ¿Cuál será la descarga de este rociador cuando opera a 36 psi? Intuitivamente una forma de hacerlo, seguramente ustedes mucho lo aplicarían, es sacar el K de esta relación. Pero una forma más directa que a mí me gusta y la que estoy enseñando en este curso es calcular el cociente. ¿Ok? El cociente es, en este caso, el caudal 28 por el cociente de la raíz de la nueva presión 36 sobre la presión antigua. Y el caudal de este rociador va a ser 36 entre 25 por 28, 33.6. Veamos cuál es la otra forma. La otra forma sería sacar el factor K. Este es más directa. Fíjense que es similar a sacar el factor K. ¿Ok? De K es igual a Q raíz de P. El K, Q es igual a K raíz de P. Despejo K es Q sobre raíz de P. O sea, Q sobre raíz de 5. 28 sobre raíz de 25, perdón. Me da 5.6. ¿Cuánto descarga este rociador? 5.6 a 36 psi. 33.6. Pero fíjense cuánto me demora. Cuando es tan fácil hacer. Por eso yo uso ese método. 28 por raíz de 36 sobre 25. 33.6. En el segundo ejercicio me dicen, un rociador descarga 70 galones por minuto a 25 psi. ¿Cuál será la presión que requerirá para descargar 98? Entonces, en este caso, puedo sacar el K también de acá, ¿no? Que ya sabemos que es un K14. 14 raíz de por 5, K
K14 por raíz de 25, 14 por 5 son 70. Pero más rápido sería, en este caso, también podemos aplicar, pero lo que tenemos que despejar es Q. P. Es el cociente Q1 sobre Q2 por la raíz de P2. Todo al cuadrado. Hacemos lo mismo y es el cociente de 98 sobre 70 multiplicado por la raíz de 25 y todo esto al cuadrado. Me da 49. Si ya sabemos que el K es 14, vamos a probar. 14 por raíz de 49, que es 7, me da 98 galones por minuto. ¿Ok? ¿Cómo hacemos con el último ejercicio? En el siguiente diagrama, calcular el caudal que fluye por la tubería indicada X, por cuánto fluye por acá. Asuma que la pérdida de presión por fricción es 11 en este tramo y 13 en este tramo, y esa ya incluye las pérdidas provocadas por la T que conecta cada ramal, segundo y tercer ramal. Y que todos los rociadores se encuentran abiertos y que tienen el mismo factor K. Obviamente, si estos tres rociadores tienen el mismo factor K, estos tres tienen el mismo factor K, estos tienen el mismo factor K, estos tres juntos tienen un K constante en cada caso. Entonces podemos aplicar, saber el caudal. Del primer ramal ya sabemos que es 100 galones por minuto a 25 psi. Y sabemos que en el segundo ramal se tienen 11 psi de pérdida, o sea, se tienen 36 psi de presión. Pero yo no sé qué caudal va a pasar ahora con 36. Antes pasaban 100 cuando era 25. Ahora, ¿cuánto va a pasar cuando esté a 36? Pues obviamente es facilísimo. Saco el cociente, le saco la raíz cuadrada a este cociente y este es el factor que se incrementa. 1.2 por 100, 120. Tenemos 100 en el primer ramal, en el segundo a 36, 100 galones por minuto a 25 psi, 120 a 36 psi, y ahora nos vamos al tercer ramal donde se pierde 13 psi. Este es un dato que obviamente no coincide con Hazen-Williams, simplemente he usado a propósito para que me salgan valores exactos, porque ahora ya no es 36, sino es 36 más 11, que es 49, para poder sacar la raíz más fácil. La raíz de 49 es 7. Pero no se pierde, pues 13 psi. Tampoco sé la distancia. Si esta distancia la supiera, de repente sí podría llegar a 13 psi. Pero es hipotético. En el otro ramal se pierde 140. Entonces, ¿cuánto se pierde? Se pierde 100. ¿Cuánto que caudal fluye por X? 100 más 120 más 140, que son 360. ¿Ok? Si quieren lo podemos así. 100 más 100 para sacar un solo resultado, facilísimo, 100 por raíz de 36 entre 25 más 100 por raíz de 49 sobre 25. Acá tienen la respuesta, se las estoy dejando para que la tengan ahí guardada. 360 galones por minuto. Entonces, con esto se está entendiendo lo que es el balanceo hidráulico. Dado que acá me está saliendo 1.30, un poquito más de 1.30 galones por minuto, y que el caudal sin los rociadores es 556.32, ¿no? Que vimos en la clase anterior. Menos 250, 306.32, vamos a hacer un ajuste en la tabla anterior.
en la tabla que teníamos hace un tiempo, donde estamos aumentando el factor de pérdida. ¿Sí? El factor de pérdida lo estamos incorporando acá. Ya no es 0.15 por 1500,225 o 0.10 por 1500,150, sino estamos poniéndole un factor que en este caso es 1.3. 0.10 por 1500 por 1.3 me da 195. 0.15 por 1500 por 1.3 me da 292.5. Cuando es por punto 2, 390. Cuando es por punto 3 y 2.500 me da 975. Y cuando es punto 4 por 2.500 me da 1.300. Y si hago eso y cambio y dejo lo demás constante, por ejemplo, en este ejercicio, riesgo binario grupo 1, mis demanda con mangueras exteriores es 542.5 galones por minuto. ¿Sí? Y eso está coincidiendo más o menos con los... ¿Cuánto era esto? ¿Cuánto era esto? 556.32 menos 250. 306.30. Ah, perdón. Casi 556 galones por minuto con los 250. Y acá me sale 542.5. ¿Sí? Entre 542.5. Hay 2% de diferencia. Entonces yo les aconsejaría que si van a seguir trabajando con esa tabla, ese cálculo rápido de multiplicar el área por la densidad, por lo menos multipliquen por 1.3 o hasta 1.35. ¿Sí? En este caso está saliendo 1.30 y pico, 32 o algo así. Entonces esa tabla resulta ser la misma que vimos en la primera clase, pero ajustada por un factor de 1.3 que me da valores más reales. No obstante, aún hay problemas que vamos a seguir analizando a lo largo de las clases que vienen. No solamente es pérdida de caudal. Acuérdense que vimos en la primera clase que habían dos efectos: pérdida de caudal y área de cobertura de rociadores distinto. Justamente por eso este análisis lo hemos hecho con un cálculo en el que todos los rociadores tienen el misma área de cobertura. Todos tienen la misma área, y esta no es la realidad. Vamos a ver casos, y eso también afecta mucho al cálculo, cuando los rociadores tienen áreas de cobertura distintas. Y para lograr el área de cobertura tengo que calcular más rociadores de los que yo creo por el simple hecho de suponer que son 200, que es área por densidad. Estoy asumiendo que el tamaño del incendio tiene pocos rociadores, o que la ineficiencia solamente es como consecuencia de la pérdida de caudal, cuando también hay pérdida de caudal porque mi rociador está descargando más agua de la que necesita para apagar el incendio. Pero la descarga porque está recibiendo más presión o porque cubre menos área. Hasta ahora hemos visto más presión. Ahora falta calcular cuando el rociador cubre menos área. Como acá las áreas son parejas, puedo decir que todos los rociadores deberían descargar sobre una misma área. Pero ¿qué pasa si tengo áreas diferentes? Y la realidad es esa. En la realidad, las áreas de cobertura varían de rociador a rociador porque la arquitectura es caprichosa. No es así abierta. Entonces, posteriormente vamos a calcular justamente ese caso. Bien, para pasar a eso, el día de hoy, vamos a tratar, para continuar con el análisis, ya hemos visto el ejercicio de un ramal, con un enfoque un tanto diferente. Lo que vamos a ver el día de hoy es el cálculo estimado de pérdidas de caudal en anillos y parrillas.
cálculo estimado de pérdida de caudal en anillo de parrillas. Lógicamente acá no podemos hacer cálculo manual, tenemos que usar software, ¿ok? Salvo los anillos, donde los anillos sí se pueden calcular por método manual. Y acá estamos viendo cómo se comporta un sistema tipo anillo. Vemos que el agua sigue dos rutas. Entonces, ¿cuál es el propósito de un anillo? Repartir el flujo de agua en dos tramos con el fin de reducir las pérdidas de presión por fricción. Para calcular la presión en anillos, hay que calcular el flujo que se divide en el tramo, algo que es muy sencillo cuando ambos tramos tienen el mismo recorrido y los mismos diámetros. En este caso tenemos, por ejemplo, cómo calcular la presión y caudal de bombeo en el siguiente caso, donde por un tramo de 6 pulgadas y 100 pies se reparte en un anillo de 4 pulgadas, los dos con el mismo recorrido. O sea, los dos Weiser van a recorrer la misma distancia. Entonces no va a haber preferencia. En este caso, el caudal se reparte en la mitad, porque no va a haber diferencia. Y eso es muy sencillo. También pueden calcular el cálculo si se abre este anillo. Alguna vez algún cliente cortó un anillo porque fugaba el tubo y lo dejó ahí. Y todo el sistema completo falló. Porque obviamente si antes pasaban 125 galones por minuto para descargar este pitón de 250, 125 por acá y 125 por acá, ahora pasan 250 por acá cuando se rompió el anillo. Si hacen el cálculo, que es simplemente aplicación directa de Hazen-Williams, van a ver de que esta es una pérdida mucho mayor que en este caso. Y encima son 1000 pies. No vamos a resolver esos ejercicios, pero se los estoy dejando planteados. Y pueden hacer cálculos en los casos anteriores si el caudal se incrementa ahora en vez de 250 a 500, para que vean las diferencias. Acá les dejo otro ejercicio, pero acá tenemos un problema. Acá el recorrido es 250 pies del Weiser 1 y el otro Weiser, el otro carro, tiene que dar toda una vuelta. ¿Sí? Este va a recorrer 1750 pies y este solamente 250. Obviamente ya no es mitad-mitad, ya no es mitad y mitad. Ahora es un porcentaje mayor de carros que prefieren irse por la ruta más corta. ¿Sí? Y pocos carros van a decidir darse toda la vuelta porque por acá está atorado. Todo el mundo prefiere esta ruta, pero algunos va a preferir, para llegar al mismo tiempo, darse toda la vuelta. ¿Ok? Ese es el principio detrás de la parrilla hidráulica, es el mismo, pero mucho más complejo, obviamente, con muchos más vectores. Bueno, es fácil demostrar que partiendo de la pérdida de presión por fricción de Hazen-Williams, esa es la fórmula Hazen-Williams, para una pérdida de presión constante, acá la pérdida de presión en este tramo es constante con respecto a la pérdida de presión en este tramo, porque en este punto la presión es la misma. Si salieron 100 de acá y acá hay 90, se perdieron 10 acá y se perdieron 10 acá. ¿Ok? Entonces, para una misma pérdida de presión por fricción, para diferente caudal, el mismo coeficiente de fricción, porque supuestamente las tuberías son las mismas, y el mismo diámetro y longitudes diferentes, ustedes aplican, pueden derivar fácilmente, eliminar, cuando hacen una fórmula de PF1 contra PF2, Q1, Q2, C1, C2, D1, D2, L1, L2, igualando, se van a ir los diámetros, se van a ir los coeficientes y se van a ir las pérdidas de presión por fricción. Y la otra fórmula que tienen es que el caudal total es igual a la sumatoria del caudal 1 más el caudal 2. Derivando todo eso, que es muy sencillo, lo pueden hacer, les sale esta fórmula. El caudal que pasa por una tubería, cualquiera, va a depender del caudal total sobre el cociente
de las longitudes distintas de el caudal que pasa por esta tubería con respecto al caudal que pasa por la otra tubería a la punto 54. Esto no es más que la inversa de la derivación que se hace de esta fórmula. Entonces, no quiero rayarlos con fórmulas, pero básicamente con esta fórmula podemos resolver este ejercicio. Si les provoca, háganlo. Puede venir los que deseen, los que saben que van a ser calificados, pueden hacer el ejercicio. Este ejercicio va a ser parte del entregable que tienen que entregar los que han aceptado ser calificados. Entonces eso se lo dejo como tarea para que calculen la pérdida de presión por fricción usando esta fórmula. Bien. En la fórmula anterior, L1 y L2 asumen que el diámetro de los dos segmentos de tubería son los mismos. ¿Sí? Pero hay anillos en los cuales puede haber cambio de diámetros. Hay muchas situaciones en las que pueden existir que los diámetros de los dos segmentos no son iguales. En estos casos debemos usar el concepto del largo equivalente. Entonces les dejo acá la fórmula para el largo equivalente, donde el largo equivalente de tubería es el largo original, el que manda el plano del segmento de tubería, sobre el cociente del diámetro equivalente de la tubería sobre el diámetro original, por el factor C equivalente sobre el factor C original. ¿Ok? Todo era 1.85. Es un poquito más difícil de entender, pero para calcular el diámetro equivalente podemos usar este ejercicio. ¿Cuál es la equivalencia de una tubería de 3 pulgadas cédula 40 que tiene diámetro interior 3.068 con un factor C120 contra una tubería cédula 40 de 4 pulgadas 4.026 de 1000 pies de largo con factor C120? O sea, quiero convertir una tubería cédula 40 de 4 pulgadas de 1000 pies de largo con C120 a su equivalente en pies de tubería de 3 pulgadas. Lógicamente, tienen que ser, para que se logren las mismas pérdidas, tiene que ser una longitud o un largo menor a 1000 pies, porque esta tubería pierde más presión por pie. ¿Sí? Entonces aplicamos la fórmula 1000 pies entre el cociente de los diámetros que hay entre ambas, a la 487, entre el factor, que en este caso es 120, eso se elimina. Y me va a salir 266 pies. Quiere decir que 1000 pies de tubería de 4 pulgadas son equivalentes a solo 266 pies de tubería de 3 pulgadas. Esto, si ustedes lo meten en su máquina como una fórmula, les permite saber, tener una idea de la escala en que se mueve un diámetro con respecto a otro. O sea, una tubería de 3 pulgadas es 26.62% menos eficiente en cuanto a pérdidas que una tubería de 4 pulgadas. También me sirve para calcular presión con anillos de diferente diámetro. Por ejemplo, no lo vamos a hacer porque es más complicado. Y la verdad que ya ni me acuerdo cómo se hace, pero se aplica. Si yo tuviera esto en 2,5 y esto en 4. O al revés, esto en 2,5 y esto en 4. Entonces tengo que convertir todo a diámetro equivalente. Ya me estoy acordando. Entonces yo quiero que mejor todo esté en diámetro equivalente, convierto este de 2,5 como si fuera de 4. O convierto este de 4 como si fuera de 2,5. Usando este principio. Y cuando ya usé este principio de acá, y ya lo convertí, voy a llegar a un resultado similar a este, y ya lo convierto todo esto como si fuera un anillo equivalente. O sea, con todo el mismo diámetro, y paso a usar esta fórmula. Entonces son dos pasos.
El primer paso es convertir ese tubo que estaba en 2,5 a 4 para que sea todo equivalente. Lógicamente, si esto era de 2,5, su equivalente en 4 sería mucho más pies, ¿no? Esto es 2,5, 1650 pies. Entonces en 4 pulgadas serían mucho más pies, ¿no? Eso tiene una vuelta más larga, ¿sí? Pero una vez que ya está convertido todo en diámetro equivalente, puedo usar esta fórmula donde D1 es igual a D2 y se puede ir de acá. Seguro otra opción es no tocar D1 y D2, dejarlos como diferentes, pero seguro se complica un poco más la forma. Por lo menos de esa forma se puede calcular parrillas. Lógicamente los que tienen software de cálculo hidráulico son flojos, ¿sí? Porque el software tiene todas estas fórmulas metidas en el algoritmo. Pero a nivel académico, lo importante o lo más importante que quiero es no tanto que aprendan fórmulas, sino que entiendan lo básico o lo complicado que puede ser software de cálculo hidráulico, que en realidad no es complicado, ya lo están viendo, lo están entendiendo. ¿Sí? No es tan complicado. ¿Ok? Bien, pasemos ahora a conocer un poquito cómo es un software de cálculo hidráulico. ¿Sí? Yo trabajo muchos años con el SHC, existen muchos software más, pero por diversas razones considero que esta es la mejor combinación entre precio y calidad que existe. El software SHC es un software con interfaz gráfica que me permite importar nodos desde AutoCAD y me facilita bastante el ingreso de data, que de otra forma con otros softwares hay que hacerlo de manera manual o con software muy costoso se puede hacer de manera automática a través del AutoCAD. La ventaja de este software es que lo puede hacer y es muy económico. Creo que está algo de $300 el software. ¿Okay? ¿Cuáles en general los componentes básicos a definir en un cálculo mediante software? Los que uno tiene que definir y que no define por lo menos el SHC son el análisis de riesgos, el área de diseño o la cantidad de rociadores que se van a abrir, el número de rociadores que se van a abrir por ramal. Estas cosas no las define. La distancia entre ramales hay que definirla, el diámetro de tuberías también hay que proponerlo, la longitud de tuberías y la definición de nodos. ¿Sí? La altura donde se encuentran esos nodos, esos puntos de trabajo, el material y coeficiente de fricción, el nodo que está cerrado o inactivo, el nodo que esté abierto o activo, la densidad de descarga de los rociadores abiertos, el caudal del rociador crítico, el más alejado hidráulicamente, la distancia entre rociadores. ¿Sí? Todos estos componentes tienen que ser definidos. El software, por lo menos el SHC, no permite trabajar si es que estas variables no son incorporadas en el análisis. ¿Ok? Entonces le toca al diseñador analizar su riesgo, calcular su área de diseño, cuántos rociadores se van a abrir, cuántos rociadores por ramal se deben calcular, qué distancia entre ramales existe, parte del diseño, qué diámetro de tubería proponen ustedes, qué longitud existen entre todas las tuberías que forman parte del sistema o de la red. La definición de nodo podrían usar automático, pero normalmente se puede definir para facilitar la revisión del cálculo por el revisor o el interventor. También hay que definir a qué altura están esos nodos o esos puntos imaginarios. El material, los nodos abiertos y cerrados, el coeficiente de fricción también tengo que definirlo, la densidad de descarga, el caudal de rociador y la distancia entre rociadores. Y qué componentes
Si me define el software, la nomenclatura de los nodos, la nomenclatura de las tuberías, el caudal de rociadores que se alcanza efectivamente, el mínimo y el máximo, el promedio, la presión de los rociadores alcanzada, los márgenes de seguridad que me generan la bomba que he propuesto, porque la bomba también tengo que proponerla. Faltó decir en la anterior diapositiva que la bomba también hay que proponerla. La velocidad en cada tramo, me entrega el software, la velocidad máxima, la demanda de flujo del cálculo, cuál es el caudal, la presión y la oferta de flujo que me entrega la bomba y la presión. ¿Sí? Demanda de caudal y presión, oferta de caudal y presión. Con lo cual puedo comparar qué márgenes de seguridad tiene mi sistema. ¿Ok? Básicamente esta es la portada de un cálculo hidráulico, ¿no? Sí, acá van los datos generales del diseño, el proyecto, el número de plano, la fecha de cálculo, si hay varias áreas remotas, el número de área remota, la ubicación de esa área remota, la clasificación del riesgo, la densidad, el área de aplicación, la cobertura de los rociadores, el tipo de rociador y la temperatura de activación, el número de rociadores calculados, si hay rociadores en rack, si hay demanda de mangueras interiores y exteriores, y me entrega el caudal, en este caso 299 galones, .64 galones por minuto, a 113.76 PSI con un margen de seguridad de 14.52 PSI. A un sistema húmedo, ¿no? Mire el nombre del contratista, quién es el nombre del cliente, el nombre del proyectista y quién es la autoridad competente. Ok, y más o menos el cálculo, no sé si es el mismo de la portada, 299, claro. El cálculo me va a entregar esta información. La demanda, ¿cuánto demanda mi sistema? 299,113. Y la oferta que entrega la bomba. La bomba entrega los 299 que necesito, pero a 128. Esto genera un margen de seguridad de 113 a 128 de 14.5 PSI cuando 13 rociadores están abiertos. ¿Ok? Cuando los 13 rociadores están abiertos, efectivamente hay 299.64 galones por minuto y el rociador más alejado hidráulicamente está descargando 17.74 galones por minuto y el rociador más cercano a la bomba, el menos alejado, 25. Acá podemos analizar qué tan dispersos están los valores. En el peor rociador, que es el hidráulicamente más remoto y el que está trabajando en el límite mínimo de densidad, estamos con 17.74 galones por minuto, y en el rociador más pegado a la bomba, o que está sobrepasando el caudal requerido, está descargando 25.63. El promedio de estos 13 rociadores está descargando 23.04. Y la velocidad máxima encontrada es 18.15 pies por segundo, algo así como casi 6 metros por segundo, un poco menos. ¿Ok? En este caso no hay ninguna demanda de mangueras descargada al momento del cálculo. Cero. No se está usando presión de velocidad, se está usando la forma de Hansen-Williams y el cálculo lo ha hecho en 0.09 segundos. Mire qué rápido lo pueden hacer. Lo puede hacer el software. Entonces, para un poco comparar los resultados del software, podemos ver, por ejemplo, que si la descarga es 299.64 y se han abierto 13 rociadores, el promedio es 23.04, que es exactamente lo que tenemos acá. 23.04 PSI. Entonces, básicamente, acá les dejo los datos que he explicado. Básicamente, esta es la portada de cálculo inicial. Para efectos de detalle, ya el software me va a entregar los nodos. ¿A qué elevación están?
por ejemplo, todos los nodos están y ese dato yo tengo que ingresar a 10 pies con respecto a la bomba y tienen estas presiones, ¿sí? Acá hay una descarga de 100 galones por minuto de una gabinete contra incendios. Y acá tenemos los nodos abiertos. El nodo 32, 33, 34 y 35 tienen rociadores equipados con factor K 5.6 y están descargando a una presión de 15, 14 y 13 psi, un promedio de 16, 22, 21, 21 y 20 galones por minuto, ¿no? La descarga efectiva, cuando el mínimo ideal que se hubiese querido era 16. Acá vamos viendo que las ineficiencias que están alrededor de 6 galones por minuto por rociador. 6, 5, 5 y 4 galones por minuto por rociador. 6, 12, 4, 6, 6, 5 son 17 y 4, 21 galones por minuto de más. Y acá vemos los otros rociadores, cómo está. Este rociador está 1 galón por minuto más, este rociador 2 galones. Y bueno, acá tenemos todos los rociadores, como están haciendo una descarga combinada de 367, cuando lo que yo hubiese querido, en vez de 367, 299.64 más 100. No sé si pertenecería a todo el mismo cálculo. De repente esta tabla es de otro cálculo. Pero bueno, 367, cuando lo que yo hubiese querido es 16.23 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rociadores. Este es otro pantallazo, ¿ya? 14 por 16.23 me da 227. Yo hubiese querido 227, pero el sistema está trabajando a 367. O digamos 267 porque hay 100 galones por minuto que están saliendo como manguera. 267 entre 14 rociadores trabajando a un caudal ideal de 16.23, perdón, me va a dar la ineficiencia de mi sistema, 1.17. Quiere decir que este sistema ha sido optimizado durante el diseño y hemos bajado el factor 1.3 a 1.17. ¿Sí? Probablemente este sea un sistema de espina de pescado, ramal lateral, ramal central. Si no, las ineficiencias serían menores a 1.17. Entonces, repito, la demanda de este sistema, de acuerdo al área, es 16.23 galones por minuto. ¿Sí? Esa es la descarga requerida en cada punto. Son 14 rociadores trabajando a 16.23, 227. Eso es lo que hubiese querido. Pero lo que yo tengo es 267.16. Este cociente me va a dar la ineficiencia de mi sistema, que es 1.175, 1.18. Bien. Entonces, esto se tiene que medir y esto se va llevando como una bitácora para que cuando hagamos nuestros futuros proyectos y queramos precalcular, tengamos índices de referencia que de acuerdo a la tipología del diseño me vayan diciendo. Llega una experiencia que ya al ojo, uno al mirar la arquitectura del proyecto, puede más o menos calcular la ineficiencia para cada caso. ¿Sí? Y decir, en este caso 1.3 es mucho, puedo bajar a 1.2. Y en este caso está complicadísimo, tiene demasiado recoveco. Demasiado recoveco es una palabra peruana. Esta charla la escuchan internacional, así que tengo que tener cuidado con los comentarios, con la jerga. Mucho espacio pequeño, mucho tugurio, voy a decirlo, o cuartos pequeños, o rociadores que no están logrando una cobertura eficiente y me veo obligado
a pensar que las ineficiencias van a incrementarse. ¿Ok? Bien, entonces, efectivamente acá tenemos también la denominación del nodo, la elevación. Los nodos inactivos están indicados sin ninguna descarga, 0, 0, 0, 0. Y los nodos activos con el factor K, ¿no? Nuevamente acá podemos ver el ideal y el alcanzado. Esta es la presión en la bomba, 90.69 psi, y este es el caudal efectivamente descargado. Cuando hay un negativo, lo que quiere decir es que está ingresando agua al sistema. Esto en realidad es el nodo de la bomba, o sea, lo que está succionando la bomba y está entrando al sistema. Cuando yo les hablaba de que se tiene que lograr el cero perfecto absoluto, me refería a esto. Si ustedes suman 100 más 22 más 21 más 21 más 20, más todos estos valores, y le quitan el negativo, le va a dar un cero perfecto. ¿Por qué? Porque el sistema está balanceado. Eso me demuestra que este cálculo ha sido correctamente balanceado por el software y todas las iteraciones han logrado alcanzar el equilibrio perfecto. Bien, acá también tenemos otra plantilla donde vamos a ver con más detalle todos los tramos, ¿no? Acá hemos visto nodos, análisis de nodos, y acá vamos a ver el análisis de los tramos. Acá sí se puede ver con detalle el comportamiento del flujo en cada sección de tubería. Vamos a aprovechar para corregir el comportamiento por comportamiento. No tiene que ver nada con nada mal escrito. Acá tenemos el factor K del rociador activo, ¿sí? O los rociadores, todos los rociadores que están instalados. Tenemos los nodos. El software define dos nodos y un pipe. Por ejemplo, en este caso, el nodo M32 al M25 está compuesto por el pipe M28. Esta nomenclatura la pueden cambiar, es un poco enredada, es automática, pero la pueden variar, lo pueden hacer manualmente o lo pueden poner otra lógica de diseño, ¿no? Pero yo generalmente no lo toco, prefiero imprimir el plano y que no sea tan laborioso. Y simplemente para mí el tubo 28 está compuesto por, inicia en el vector o en el nodo 32 y termina en el nodo 25. Está una elevación ese tubo de 10.8. El nodo 32 tiene un rociador, está a 5.6, descargando 22 galones por minuto. Está conectado a un tubo en un cuarto, que tiene un diámetro interior de 1.38 pulgadas. Tiene una T, que es equivalente a 6 pies. Y esa T tiene una longitud equivalente de 6 pies. Y la longitud de este tramo de tubería es 1.9 pies. Y en total, la longitud total que está generando es 7.9 pies. La tubería es cédula 40 con C120. Y a la pérdida para este caudal de 22 galones por minuto es 0.246. El caudal que continúa pasando por el tubo, el tubo M28, es 58. Lo que se queda es 22. ¿Sí? La presión que existe actualmente en el nodo 32 es 15 y la que habría en el 25 es 17. Lo que quiere decir que hay una pérdida de presión por fricción de 1.9 a una presión de velocidad 1.042 y una velocidad. Si bien no calcula presión de velocidad, te da la presión de velocidad a una velocidad de 12.14 pies por segundo que está circulando el agua. Esto mismo va haciendo con todos los demás vectores, ¿sí? Acá le dejo el indicativo, caudal descargado es el Q chiquito, caudal transportado es el Q mayúscula, Q grande, diámetro nominal, diámetro interior, las conexiones, la longitud de tubería, la longitud de conexiones, la total. El factor C del tubo, C120 en todo, cédula 40. La pérdida de presión por unidad de medida,
¿no? Por fricción. En este caso está en libras por pie. No sé si se puede cambiar a metros por kilogramos por centímetro cuadrado por metro. Bueno, no, creo que no. Solamente me permite trabajar con unidades americanas, creo. Aparte estamos acostumbrados a esas medidas, ¿no? Presión total, presión por fricción, presión por elevación. En este caso, si vemos que la presión por elevación es cero en todos los puntos, es que no ha cambiado de eje vertical esa tubería. Este software es de 2 dimensiones, ¿ya? Entonces la única forma de interpretar que ha habido un cambio de nivel es ver que la elevación tenga un valor distinto. Como vemos acá todo es 10.8 con respecto a la bomba, por eso el PE siempre es la presión por elevación, elevation pressure es cero siempre porque no ha habido cambio de eje. La presión por elevación es la misma. La presión por velocidad y la velocidad. Bien. Entonces, de esa manera, este software, muy sencillo, prácticamente me va a terminar dando los resultados. Para este caso, que no sé si será el mismo que el anterior, creo que he agarrado cualquier resultado y los he combinado en esta presentación. Mi bomba tiene una presión de 400 galones por minuto a 140 psi nominal, 400 a 140, ¿sí? Una presión estática a caudal cero de 160 y una presión a 800 galones por minuto. Le pueden meter cualquier dato, si quieren le pueden meter a 600. En este caso se le ha metido al doble. En realidad seguro le hemos metido a 600 y el software ha prolongado y ha llegado a 800. No creo que le haya dado este valor. Lo calculo automáticamente en realidad. Solamente yo tendría que darle este dato, 400 con 120 y el caudal 0, y este punto, el C, el software lo estima automáticamente usando el concepto del comportamiento logarítmico a la 1.85 que tiene generalmente las curvas de la bomba contra incendio. La otra opción es incorporar manualmente toda la curva de la bomba, todos los puntos más importantes. Pero en este caso se nota, al ver que está en 800, más del 150%, que yo no he ingresado el dato de la bomba al 150% del caudal nominal, sino he dejado que automáticamente el software estime más o menos a cuánto caería la presión basado en el comportamiento de la bomba en caudal nominal y el caudal C, que lo puede hacer el software. Lógicamente, no es el comportamiento real de la bomba. Es escala 1, es un comportamiento a la 1.85, que es el que más o menos se espera en un comportamiento teórico basado en Hazen-Williams, el famoso factor 1.85. Esta hoja ya es logarítmica, por eso se ve la curva, se ve en línea recta, porque ya es una hoja logarítmica. Si se dan cuenta, de 100 a 200, este aumento de 100 solamente representa ese tamaño pequeño, y este de 100 es más grande, este de 100 más grande, este de 100 más grande, porque está creciendo en forma logarítmica a la 1.85. De esa manera se ve una línea recta cuando en realidad debería ser una curva. Y acá está la demanda de mi sistema a medida que se van abriendo los rociadores. Un rociador, 2, 3, 4, 5, 6 y el punto de trabajo que me define la demanda del sistema. Entonces tenemos la curva roja, que es la demanda del sistema, y la curva azul, que es la curva de suministro del sistema de bombeo. Esta es la apertura de los rociadores y este comportamiento de la bomba contra incendios. Y voy a ver acá el margen de seguridad en presión, o sea, cuánto más presión de la que necesito tengo, y acá el margen de seguridad en caudal. ¿Qué quiere decir eso? Que mi sistema en la peor condición posible necesita 80 psi, pero mi bomba en este punto de trabajo me está entregando 135 psi. O sea, 50 psi de margen de seguridad. Safety margin. Acá lo podemos ver. La demanda del sistema es 367,90 y la de la bomba es 400,140. Acá están los 50 psi
de margen de sobrepresión. Aquí es importante mencionar que la NFPA no me permite volver a calcular cómo se comporta el sistema como consecuencia de que ahora está sometido a mucha más presión de la que necesito. Solamente me pide demostrar que cumplo. Pero lógicamente el sistema no va a funcionar así. El sistema no va a trabajar. Esta demanda, esta curva no va a ser la real del sistema. Porque lo estoy haciendo someter a mucha más presión. Entonces, esto no quiere decir que mi sistema va a trabajar a 367.20 galones por minuto. A 367.20 galones por minuto a 90 psi. Va a trabajar con mucho más caudal y con la presión que puede entregar el sistema. Probablemente el ajuste se termine trabajando a un punto por debajo de 90, perdón, por debajo de 140, pero este caudal por encima de 360, a un punto por acá. No le voy a explicar eso porque los voy a confundir, pero básicamente esto es solo para demostrar que mi sistema cumple porque tiene margen, pero no es el comportamiento definitivo del sistema al momento que se abran los 14 rociadores o los que fueran para este cálculo, que no lo sé porque es un pantallazo de cualquier cálculo que he hecho. Entonces acá esta curva lo que me está diciendo es dando un análisis comparativo de los posibles riesgos de incendio y los requerimientos hidráulicos del sistema de bombeo contra incendios en base a ese riesgo. Recuerden por favor nuevamente que este no es el comportamiento del sistema, sino una demostración de cómo tengo margen de caudal y de presión suficiente, margen de 50 psi y un super margen de caudal, o sea, la bomba estaría en 700 y pico galones por minuto, cuando yo solamente necesitaría, potencialmente, ¿no? A esta presión, cuando yo solamente necesitaría 370 galones por minuto. O sea, la bomba potencialmente podría alimentar a más rociadores. Entonces, eso es lo que me pide el NFPA. No me pide saber cómo va a funcionar el sistema, sino demostrar que va a funcionar y que hay margen. ¿Ok? Margen de seguridad en caudal, margen de seguridad en presión. Bien, en la próxima clase vamos a comenzar a ensayar cálculos con software, ¿sí? Para poder comparar cómo funciona o cómo son las pérdidas de caudal en parrillas hidráulicas, ¿sí? Eso nos va a forzar toda la clase siguiente a... No vamos a hacer cálculo hidráulico, pero nos voy a enseñar en qué orden van esas pérdidas de caudal, comparando resultados de cálculos hechos con ramales centrales, como el que les estoy mostrando acá, en diversos diámetros, con los mismos resultados usando parrillas. Para todos usando un mismo ejercicio, o un mismo problema, o un mismo riesgo. Y vamos a mostrar muy interesantemente cómo la parrilla bien diseñada, primero que la parrilla es el método más eficiente para diseñar riesgos altos y grandes como el que estamos mostrando acá. Esto es una locura hacerlo con un espina de pescado como está mostrado en este gráfico. Y lo segundo que vamos a demostrar es qué tan importante es la definición de los diámetros en el cálculo hidráulico de un sistema de rociadores y cómo se pueden optimizar esos valores. Vamos a comparar el uso de parrillas de diversos diámetros con el uso de anillos en diversos diámetros. Eso será para la próxima clase, en la que vamos a hacer todo un estudio, o les voy a mostrar todo un estudio que he hecho para un mismo riesgo, que es este riesgo compuesto por estas características, y cómo este riesgo se puede proteger de muchas formas y cómo vamos a obtener resultados totalmente distintos con respecto a un caso, a un tipo de tendido y a otro tipo de tendido. Y bueno, eso es la próxima clase. Muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo en la próxima oportunidad.